Cuando el CEO de una poderosa corporación humilló públicamente a una humilde limpiadora, nadie imaginaba las consecuencias que eso desencadenaría. La fría crueldad de Kevin James parecía inquebrantable, extendiendo su dominio sobre cada empleado y silenciando incluso a los más valientes. Pero detrás de esta injusticia se gestaba un plan inesperado. Jasmine y sus aliados se atrevieron a desafiar el sistema y cambiar el destino de todos. Descubre el impactante giro de esta historia y por qué, al final, la justicia logró triunfar. Ese día, Kevin reparó en algo aparentemente insignificante, una diminuta marca en el suelo pulido. Levantó la voz preguntando quién era responsable de la limpieza y por qué no se había corregido ese detalle. Los empleados intercambiaron miradas nerviosas y pronto señalaron discretamente a Jasmine Harper, la encargada de mantenimiento, una mujer conocida por su dedicación y amabilidad. Desde hace años, Jasmine realizaba su trabajo con esmero, consciente de que cada dólar era vital para el bienestar de su hija. Sin embargo, hoy, al ser llamada al centro de la sala, percibió que la atmósfera era diferente. Los ojos de todos le daban a entender que algo fuera de lo común estaba por suceder. Kevin, sin ocultar su frustración, se dirigió a Jasmine con palabras duras sobre el estándar de la empresa y la necesidad de un compromiso excepcional de cada miembro del equipo, sin importar su puesto. En ese instante, en vez de una reprimenda privada, optó por señalar su supuesto error delante de todos. Los rostros de los empleados reflejaban incomodidad y desconcierto, pero nadie se atrevió a intervenir. Algunos apartaron la mirada, otros se tensaron, imaginando que ellos mismos podrían ser los próximos en este incómodo espectáculo. Jasmine, sin responder, se mantuvo firme, aunque por dentro sentía un frío nudo en el estómago, preguntándose por qué la justicia parecía ausente en su vida. La escena se prolongó durante interminables segundos. El silencio en la sala reflejaba cuánto temían a Kevin, pero en los ojos de Jasmine brillaba una dignidad serena, a pesar de todo. Una joven asistente llamada Michelle, que había empezado recientemente en la empresa, observaba cada movimiento con atención. En la mirada de Michelle había compasión y un atisbo de indignación, aunque se esforzaba por permanecer discreta. Cuando la reunión terminó, el ambiente quedó cargado, como si acabara de pasar una tormenta silenciosa. Jasmine recogió sus cosas en silencio y salió del despacho, sabiendo que aquel día quedaría marcado para siempre en la memoria de todos. En el fondo, algo dentro de ella comenzó a cambiar. El peso de la humillación se mezclaba con una determinación creciente. Sabía que no podía dejar que ese momento definiera su valor, y aunque no sospechaba aún lo que el destino le deparaba, intuía que otra persona, quizás más de una, había visto lo sucedido y no lo olvidaría. Así comenzaba un día que parecía común, pero que en realidad abriría la puerta a profundas transformaciones para todos los involucrados. Kevin sentía que su control era absoluto. Jasmine trataba de recuperarse del golpe anímico, y Michelle, en silencio, planeaba sus próximos pasos. Nada volvería a ser igual, y ese pequeño gesto, esa mirada entre los presentes, era el primer paso hacia un cambio que nadie imaginaba. En las sombras del poder y la rutina, a veces germinan actos de valentía que pueden cambiar la historia. Mientras intentaba recuperar el aliento, los pensamientos se amontonaban desordenados. Recordaba los sacrificios, las pequeñas victorias, los días en que un simple gracias de algún encargado le reanimaba el ánimo. Sin embargo, hoy ese gracias parecía más distante que nunca. Su entorno laboral, que alguna vez fue reflejo de cierta camaradería, ahora lucía como un escenario donde cualquiera podía ser objeto de desdén si cometía el más mínimo error. Sus compañeros pasaban por la puerta, algunos con gestos de incomodidad, otros apenas mirándola. Nadie decía palabra. Todos sabían que detrás de la pulcritud y el orden de la empresa reinaban reglas tácitas. Aquí, desafiar el sistema era igual a poner en riesgo todo, incluso el sustento de la familia. Ese aislamiento, aunque doloroso, no era nuevo. Jasmine entendía el miedo de sus colegas. Aquí, cada quien debía cuidar de su propio lugar y el miedo a represalias hacía que los lazos de solidaridad fueran frágiles. Sin embargo, en medio de la soledad, un susurro de esperanza llegó en forma inesperada. Michelle, la joven asistente que había presenciado el incidente, se acercó a la puerta del almacén antes de marcharse.
En sus manos llevaba un vaso de agua. Se lo ofreció con delicadeza y, en un tono muy bajo, pronunció unas palabras que calaron hondo. «Tú mereces algo mejor». Jasmine levantó la vista, sorprendida ante aquel gesto sencillo pero cargado de empatía. En medio del frío pragmatismo del edificio, esas palabras fueron el primer chisporroteo de humanidad que había sentido en mucho tiempo. Las horas siguientes fueron difíciles, pero ese breve instante ayudó a Jasmine a recomponerse. Michelle se marcó, pero su acto diminuto, casi invisible para el resto, encendió una pequeña luz dentro de Jasmine. Tal vez, pensó ella, no todo estaba perdido. Quizás, en el lugar menos esperado, se había iniciado una cadena de cambios. El mundo corporativo podía ser severo, pero aún existían personas capaces de ver más allá de las apariencias y desafíos, personas dispuestas a brindar apoyo, aunque fuera de forma silenciosa. La noche llegó y en la soledad del edificio, Jasmine seguía luchando con sus emociones. No olvidaba el dolor ni la indignación, pero también reconocía que una voz amable podía ser el primer paso hacia algo diferente. Mientras secaba sus lágrimas, sintió que dentro de sí empezaba a crecer una renovada sensación de fortaleza, una determinación que daría sentido a todo lo que vendría después. Aquella frase sencilla, «Tú mereces algo mejor», se convirtió en su mantra, una promesa silenciosa de que la vida podía cambiar, aunque fuera poco a poco, si solo una persona elegía mirar y apoyar en el momento justo. En esa llamada, Michelle le explicó que recientemente había tenido acceso. Información sensible gracias a su posición cercana a los altos mandos. Entre los archivos digitales de la compañía, encontró documentos que arrojaban luz sobre prácticas poco éticas, reportes alterados, movimientos fiscales irregulares, contratos alterados y hasta acciones que claramente perjudicaban a quienes, como Jasmine, trabajaban día tras día con esfuerzo genuino. Lo más impactante fue descubrir cómo algunos directivos protegían estos secretos, presionando a quienes podían ir en contra de ese sistema. La sensación de injusticia, que antes parecía difusa y lejana, tomó una forma concreta y tangible en aquellas pruebas. La conversación se fue tornando más intensa y cargada de determinación. Michelle reveló que no solo era ella quien compartía esa preocupación. Poco a poco, más empleados se habían sumado al grupo, animados por el deseo común de poner fin a años de silencio y sumisión. Sabían que enfrentaban riesgos, pero la idea de continuar soportando aquellas condiciones los impulsaba a buscar una solución real. Habían elaborado un plan detallado, reunir toda la documentación necesaria, protegerse bajo el anonimato y preparar un dossier lo suficientemente sólido para que ningún responsable pudiera ignorarlo. Durante minutos que parecieron horas, Jasmine escuchó cada palabra sin interrumpir, sintiendo cómo su propio temor empezaba a transformarse en esperanza. Michelle le indicó que, por motivos de seguridad, todo debía manejarse con suma discreción. El objetivo era claro y compartido: denunciar los hechos ante la opinión pública y, si era necesario, ante las autoridades correspondientes. En el grupo, cada persona desempeñaría un papel distinto. Unos reunirían pruebas, otros contactarían a periodistas y algunos más aportarían testimonios sobre sus vivencias. Jasmine, conmovida, comprendió que tenía la oportunidad de cambiar no solo su vida, sino la de muchos otros que dependían de aquel empleo. A medida que la llamada continuaba, la sensación de aislamiento que la había acompañado durante todo el día se desvanecía lentamente. Por primera vez, sentía que no enfrentaba sola aquella situación. La voz de Michelle transmitía confianza y convicción. El futuro era incierto, sí, pero la decisión de actuar juntos, respaldados por la verdad y la justicia, les daba una fuerza que jamás habrían sospechado tener. Antes de colgar, Michelle le recordó: «Esto no es solo por ti, es por todos». Jasmine guardó esas palabras, segura de que esa noche se había puesto en marcha una corriente que no podría detenerse fácilmente. La esperanza se mezclaba con la determinación, y una nueva etapa acababa de iniciarse para todos los que, alguna vez, creyeron no tener voz. Casi al mismo tiempo, el consejo directivo, que varias veces había cerrado los ojos a las señales previas, fue obligado por la presión mediática y social a tomar decisiones drásticas.
Suspendieron de inmediato a Kevin de sus funciones como director ejecutivo, dejando claro que las denuncias no pasarían desapercibidas. Los medios, por su parte, mantenían la cobertura en tiempo real, entrevistando a expertos y exempleados, explorando a fondo el ADN de una empresa que, hasta entonces, había sido símbolo de poder y éxito. Dentro de la sede central, el ambiente había cambiado por completo. Los pasillos, antes dominados por una rutina rígida, ahora vibraban con conversaciones susurradas donde la incredulidad y el asombro se mezclaban con un sutil y creciente sentimiento de esperanza. Muchos empleados, habituados a aceptar reglas tácitas y a evitar cualquier conflicto, se animaron a compartir sus propias historias en foros internos y redes sociales. La valentía de un reducido grupo, liderado en la sombra por Michelle y reforzado por el testimonio de Yasmine, inspiraba a otros a perder el miedo que les había frenado tanto tiempo. Para algunos, era la primera vez que se atrevían a levantar la voz. Mientras tanto, las autoridades iniciaron su investigación, recogiendo testimonios y revisando la documentación presentada. El proceso era meticuloso pero avanzaba con determinación, alimentado por la presión pública y la evidencia que no dejaba lugar a dudas. Kevin, por su parte, se enfrentaba a la realidad de haber perdido el control, su imagen de líder indiscutible fracturada de manera irremediable. La sede central experimentaba esa mezcla de nerviosismo, expectativa y alivio. Por fin quedaba claro que nadie estaba por encima de la justicia y que el silencio ya no podría proteger al poderoso. En el transcurso de ese día, mientras la noticia se esparcía por oficinas, hogares y medios digitales, surgía una conciencia colectiva. Era tiempo de cambio. La historia de Yasmine y sus aliados no solo representaba una victoria individual, sino la chispa que podría transformar la cultura laboral para muchos otros que, por mucho tiempo, se sintieron sin poder ni esperanza. Y todo comenzó con una acción valiente, convertida en miles de voces que exigían integridad y respeto en el lugar de trabajo de Yasmine, como que hasta hace poco se sentía invisible. Ahora recibía gestos de respeto y gratitud de parte de sus colegas. Algunos que solían evitar su mirada por miedo a las represalias, se le acercaron para estrecharle la mano y agradecerle en voz baja por el valor y la dignidad que había demostrado. Fue un momento emotivo, lleno de palabras sencillas, sonrisas y agradecimientos sinceros que poco a poco reemplazaban el estigma del aislamiento sufrido durante tanto tiempo. Ella, acostumbrada a moverse sin ser notada, se descubría como punto de referencia, símbolo de resistencia y esperanza. Michelle, por su parte, demostró un liderazgo natural durante la asamblea convocada ese mismo día. Con voz firme, propuso ante todos la creación de un sindicato independiente para garantizar la protección de los derechos laborales y asegurar que ninguna persona volviera a sufrir en silencio. El apoyo fue inmediato y rotundo. Empleados de distintos departamentos, sensibilizados por lo sucedido, se ofrecieron voluntariamente para formar parte de la nueva organización. Esa votación, cargada de significado, no solo marcó el nacimiento de una estructura interna más democrática, sino que cambió la percepción del poder en la empresa para siempre. Durante la reunión, se discutieron los valores y principios que regirían a partir de ese momento. Se establecieron acuerdos para implementar una ética corporativa transparente y solidaria, además de mecanismos de denuncia y apoyo para quienes enfrentaran dificultades. Yasmine escuchaba atentamente, admirada por el impulso colectivo de superación. Aunque aún procesaba la magnitud de lo que había sucedido, sentía que cada palabra pronunciada era un reconocimiento a su vivencia y un puente hacia un futuro mejor. El día avanzaba entre emociones contrastantes, la nostalgia por las injusticias superadas y la ilusión por lo que estaba por venir. Los empleados, empoderados y animados, compartían historias entre ellos, redescubriendo afinidades y construyendo amistades que por años estuvieron opacadas por el miedo y la competencia. El cambio era palpable. La empresa que alguna vez fue escenario de sumisión pasaba a ser terreno fértil para el compañerismo y el respeto mutuo. Yasmine, en su trayecto por los corredores, percibía el eco de su propia transformación reflejado en los rostros de quienes la rodeaban. Más allá de su labor diaria, su ejemplo había encendido una chispa en el corazón de muchos.
Recibió mensajes de apoyo de empleados de otras sucursales y, a través de las redes sociales, numerosos desconocidos le compartieron palabras de reconocimiento y aliento. Lo que en principio fue un acto de dignidad personal, pronto adquirió dimensiones insospechadas, convirtiéndola en inspiración para quienes alguna vez sintieron que no podían cambiar su destino. Michelle, testigo privilegiada de todo el proceso, no solo ganó nuevos aliados, sino también la certeza de que la solidaridad y el coraje tienen la capacidad de transformar estructuras aparentemente inamovibles. El esfuerzo conjunto de Jasmine, Michelle y todos los que rompieron el silencio dejó una huella imborrable en la empresa y el entorno social. Así, el edificio dejó de ser solamente un espacio de trabajo y se convirtió en símbolo de un momento histórico. Los días siguientes estuvieron marcados por reuniones, ajustes y conversaciones sinceras acerca del futuro. Cada cambio, cada avance era celebrado como una victoria compartida. Jasmine, en sus momentos de mayor introspección, comprendía que el coraje individual puede abrir caminos insospechados, pero que son la empatía y la unión los que sostienen ese cambio en el tiempo. El relato de Jasmine se difundió más allá de los muros de su empresa, tocando corazones y generando conversaciones sobre la dignidad, la equidad y el poder transformador de la solidaridad. La historia se repetía en foros y medios digitales, y cada persona que escuchaba los detalles encontraba en ellos un reflejo de sus propias luchas y anhelos. Al final, Jasmine no solo recuperó su autoestima, sino que también ayudó a forjar un ambiente donde la justicia y el respeto dejaron de ser ideales lejanos y se volvieron realidades alcanzables gracias a la acción colectiva. En ese contexto, el recuerdo del día de la expulsión de Kevin James quedó grabado como una lección valiosa para todos. No importa el puesto ni la antigüedad, todos tienen el derecho, y muchas veces la responsabilidad, de alzar la voz frente a lo que está mal. Ese día significó el cierre de un ciclo de miedo y dolor, y el inicio de una nueva etapa en la que Jasmine, junto a sus colegas y aliados, reconstruiría el sentido de comunidad en un lugar que por años solo ofreció frío anonimato. Los usuarios comentaban cómo el gesto de una sola persona podía servir de catalizador para una serie de cambios significativos, tanto en el entorno laboral como en la vida diaria. Las historias compartidas por otros trabajadores, que pasaron por situaciones similares, encontraron eco en el relato de Jasmine, estableciendo un lazo invisible entre miles de personas que, hasta ese momento, pensaban que las injusticias debían ser toleradas por miedo o resignación. El caso motivó que empleados de empresas distintas revisaran sus propias circunstancias, buscando en la unión y el diálogo nuevas formas de enfrentar retos y restablecer el respeto que todo individuo merece. La imagen de Jasmine, en pie y con una postura digna tras el difícil proceso, se convirtió en un emblema recurrente en los mensajes positivos difundidos por los medios digitales. La admiración crecía a medida que su experiencia inspiraba a personas de diferentes edades y perfiles. Desde jóvenes que recién iniciaban su vida profesional hasta quienes llevaban décadas trabajando en un ambiente donde la equidad parecía un sueño lejano. Los expertos en derechos laborales y liderazgo citaban el caso en artículos y entrevistas como ejemplo de cómo la solidaridad y el coraje pueden ser motores de cambios profundos y duraderos. Para Jasmine, aquel revuelo fue una oportunidad inesperada. Con cada mensaje de apoyo, sentía que las heridas del pasado sanaban lentamente, y la esperanza de un futuro mejor se volvía tangible. Sabía que su historia había dado fuerza a quienes nunca se atrevieron a reclamar lo justo, mostrando que no hace falta ocupar un puesto de poder para provocar una gran transformación. Michelle y los demás implicados encontraron también un renovado sentido de propósito, viéndose ahora como parte de un movimiento más grande que ellos mismos. En este contexto, surgió una oleada de iniciativas y campañas destinadas a promover la igualdad y el respeto en los centros de trabajo. Empresas que alguna vez ignoraron el malestar de sus empleados comenzaron a revisar sus políticas internas, y muchas personas descubrieron que era posible revertir dinámicas injustas si se actuaba con determinación y en grupo. Las redes y medios aprovecharon el momento para impulsar discusiones sobre el valor de la empatía y la importancia de crear entornos donde cada voz pueda ser escuchada.
El efecto dominó generado por la historia de James Corporation se manifestó en acciones concretas. Grupos de trabajadores se organizaron, sindicatos municipales ganaron fuerza, y la conversación pública sobre justicia social adquirió una nueva dimensión, dirigida por quienes antes solo observaban desde la distancia. Para muchos, Jasmine y sus colegas representaban la posibilidad real de vencer a sistemas que parecían inamovibles. Para Jasmine, la vida también cambió en otros aspectos. Recuperó la seguridad y la paz que durante años le fueron negadas, al tiempo que sus compañeros y nuevos amigos le ofrecían apoyo y reconocimiento. Sus días dejaron de estar marcados por el temor y la soledad y se llenaron de sentido, proyectos y metas que nunca antes se atrevió a soñar. Lo importante no fue solo el desenlace victorioso, sino la convicción de que, incluso ante los obstáculos más grandes, la unión es el arma más poderosa. La moraleja de esta historia no reside en la caída del poderoso, sino en la ascensión de la dignidad colectiva y el mensaje de que todos merecen ser tratados con respeto, independientemente de su cargo o función. Jasmine demostró, sin pretenderlo, que el mundo puede cambiar si hay valentía y si se encuentra junto a personas dispuestas a caminar juntas hacia lo justo. Los espectadores, tras conocer su caso, comprendieron que el mal puede ser enfrentado y que la justicia, aunque pueda tardar, siempre encuentra aliados para abrirse paso. Así, la historia de Jasmine dejó de ser un relato más y se convirtió en ejemplo y esperanza para todos aquellos que alguna vez dudaron del poder de su propia voz. Cada persona que la escuchó encontró aliento en su testimonio y la certeza de que, cuando la solidaridad y la perseverancia se unen, ningún desafío es demasiado grande. En ese nuevo comienzo, Jasmine no era solo protagonista de su propia vida, sino inspiración para tantos otros que aprendían, gracias a ella, que la verdadera fuerza radica en la capacidad de no rendirse y de buscar siempre el bien común.